Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la quinta de estas conversaciones con artistas que nos permiten aproximarnos a la trayectoria artística y vital de los artistas en activo que están presentes en la exposición Arte Contemporáneo en Palacio. Hoy recibimos a Alberto Reguera, que está presente en la 9ª sala de la exposición con su obra Corazones que vuelan libres, obra de 1993. Esta obra forma parte de un conjunto que fueron en su día los regalos institucionales recibidos por los entonces príncipes de Asturias con motivo de su enlace matrimonial celebrado en Madrid en mayo del 2004. Luego, gracias a su generosidad, estos bienes han pasado a formar parte de los fondos de Patrimonio Nacional y muestran la continuidad del conjunto de las colecciones reales. Alberto Reguera es un artista preocupado por la percepción del espacio, la materia pictórica, cómo el espectador percibe la combinación de estos elementos en su obra. Sus cuadros muchas veces se componen de incorporaciones de diversas tonalidades de materia pictórica, con una potente luminosidad detrás de todas ellas, y esta conformación de las obras da lugar a unas pinturas objetos como pudiera tratarse de la obra que tenemos en la exposición. En ocasiones, la pintura, la materia pictórica va a desbordar lo que es el soporte, va a brotar del centro del cuadro y va a dar lugar a esa pintura expandida tan característica de la obra de Alberto Reguera. Hoy nos vamos a aproximar más a su quehacer artístico y también les invito a ver en las próximas semanas, a partir del 4 de febrero, en el Museo Segoviano Esteban Vicente, la primera retrospectiva dedicada al artista en nuestro país, que seguramente les permitirá apreciar la calidad de su obra. Viene acompañado Alberto Reguera por Juan Manuel Bonet, que es un profesional de larguísima trayectoria que creo que no precisa ninguna presentación. Actualmente dirige el Instituto Cervantes en París y en esta sede parisina ha albergado recientemente, en los últimos meses del 2015, una exposición temporal con obras de Alberto Reguera titulada Antípodas. Previamente ha capitaneado dos grandes buques insignias del arte contemporáneo en España, como el IBAM en Valencia y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. También es autor de muchísimos textos de catálogo y obras de referencia, como el Diccionario de las Vanguardias en España. Quiero agradecerle personalmente, como comisaria de la exposición, la generosidad y la rapidez en aceptar nuestra propuesta a sumarse a este proyecto con la redacción de 2 fichas del catálogo. No solo la obra de Alberto Reguera, sino también la obra Objeto Negro de Manolo Millares, un artista que también conoce Juan Manuel Bonet, porque aunque el catálogo razonado de la obra del artista fue concluido por Alfonso de la Torre, se basó en un riguroso estudio previo de la obra de Manuel Millares, realizado por Juan Manuel Bonet y por Miriam Fernández Moreno, que es compañera nuestra en Patrimonio Nacional, encargada de tareas de documentación en nuestra Dirección de Colecciones Reales. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y les damos la bienvenida a este Salón de Mayordomía. Gracias a los dos. Por mi parte, estoy encantado de estar aquí. Como se acaba de decir, pues estos últimos meses han sido de mucho trabajo con Alberto, porque efectivamente Alberto, lo primero que hay que decir que es un artista, es un pintor que conozco hace muchos años y que siempre ha sido un pintor errante, ha sido un pintor que lleva el viaje en la sangre y en concreto, pues como muchos otros pintores españoles de diversas épocas, en un determinado momento decidió liarse la manta a la cabeza y marcharse a la que fue en la época de Picasso y un poco antes la capital del arte, a la que hoy es una de las grandes capitales del arte, y a hacerse un hueco, y un hueco significativo allí, ¿no? Él ha expuesto en importantes galerías de esa ciudad y en ese sentido pues la exposición de Cervantes es un homenaje a una trayectoria también en esa ciudad de alguien que yo creo que lo vamos a ver hoy, mantiene constantes que tienen que ver con su país de nacimiento, tiene otros rasgos de su trabajo, de su personalidad, que tienen que ver con el país adoptivo, digamos, en parte suyo, que es Francia, que es un país que ha tenido muchas cosas importantes en el arte del siglo XX, de las cuales hablaremos de alguna de ellas, y además de eso, en esa vocación viajera suya, también en los últimos años se ha desplazado hacia las antípodas, y por eso fui yo el que le propuse, como en la exposición hay fotografías, él no solo es pintor, sino que también es fotógrafo, hay fotografías de Australia y Nueva Zelanda, pues sugerimos en la propia idea de viaje a través de
ese título geográfico, digamos, ¿no? Entonces, aunque nos vamos a centrar ahora mismo, dentro de un ratito, en el cuadro primero, y luego yo he planteado las cosas como un museo imaginario que nos permita ver un poco qué obras de los 2 últimos siglos, digamos, le han influido, le interesan o podemos relacionar con su trabajo, para luego después centrarnos en una visión de ese trabajo en profundidad, pues le daría ya la palabra. Bueno, nos vamos a ir interrumpiendo, no hemos ensayado, es decir que, entonces sí, claro. Le voy a pasar la palabra para estas primeras palabras de introducción. Estoy encantado de estar aquí, muchísimas gracias. Y bueno, también dar las gracias, por supuesto, a todas las personas de Patrimonio Nacional, al director de las colecciones reales, José Luis Díez. Todo esto va de parte de Juan Manuel y mío, a Alicia Pastor, gerente de Patrimonio, a Carmen Cabeza, por supuesto a Cristina Murdeviu y también a la Fundación del Banco de Santander, que ha sido patrocinador. Y por supuesto agradecer a Juan Manuel Bonet que esté aquí. Y bueno, por mi parte, el primer flash que yo tengo del encuentro con Juan Manuel Bonet es una crítica de 1991 que se titulaba Por tierra que todo es aire. Y yo creo que eso es un poco lo que luego ha definido las características de mi trabajo a lo largo de ese seguimiento que generosamente me ha sido realizando durante estos años. Yo solamente querría aclarar que a la hora de evolucionar y de investigar en mi trabajo, yo he querido un poco ampliar el término restrictivo de pintura. Yo pienso que para mí la pintura no es solamente estrictamente el término que conocemos como soporte tradicional. Yo creo que cuestiono ese soporte tradicional pictórico. Y yo creo que también, como me interesaría un poco, o es lo que intento transmitir, borrar las fronteras entre la pintura, la escultura y la instalación. Y por último, la fotografía. Y también decir que para mí uno de los medios más importantes con los que estoy trabajando ahora es el espacio, que yo no lo quiero transformar, pero para mí me sirve como instrumento para, digamos, emplazar y transmitir el universo que yo quiero. Sí. Bien, pues empezaríamos entonces con el cuadro que nos ocupa, ¿no? El cuadro cuya ficha hice para el catálogo. Cuadro que está pintado 2 años después de esa crítica que mencionabas que te hice, ¿no? Es un cuadro que lo que primero que hay que decir es que está pintado en un momento en el cual en España los años 80 habían sido de vuelta a la pintura, después de épocas en las cuales había predominado el objeto, había predominado la instalación, había predominado el vídeo, había habido mucho arte de ese tipo, y en los 80 una serie de pintores de una generación anterior a la tuya habían sentado un poco las bases, digamos, de una vuelta a la pictoricidad, y tú fuiste uno de los artistas de la generación justo después, de una generación que empieza, digamos, cuando esos brotos, esos campanos, esos tal, han empezado, digamos, a caminar en esa dirección. Tú prosigues por ese camino. Tú eres un pintor, a mi modo de ver, que has innovado, por supuesto, y has roto límites, por supuesto, como tú decías. Te gusta de repente irte por la pared, o te gusta irte por el suelo, o te gusta tocar también el arte de la cámara, pero partes desde un sentimiento de la pintura, es decir, tú eres alguien que cree que la pintura todavía tiene posibilidades, o sea, yo pienso porque sí, hay otros que no lo creen. Sí, en ese sentido sí, por supuesto yo creo en la vigencia de la pintura, pero precisamente teniendo en cuenta que estamos en el siglo XXI, que hay que ampliar, que hay otros soportes que están ahí compitiendo con la pintura, y es evidente que si uno quiere hacer pintura y mostrarlo de manera fuerte, tiene que ser con muchísima intensidad y siempre con un concepto detrás. Yo pienso que efectivamente hubo una crisis, un cuestionamiento de esa pintura, pero en ese sentido, pues bueno, yo era completamente defensor. Yo también. Por supuesto. Y bueno, este cuadro puede ser un ejemplo, Corazones que vuelan libres, que es un cuadro que mezcla un poco la tradición, un poco son los materiales muy contemporáneos y al mismo tiempo hay unos guiños quizás a la tradición, al romanticismo, a esos resplandores que aparecen de los fondos del cuadro. Sí, yo pienso, digamos, que
una pintura como la tuya clarísimamente, pero creo que comparte algunas de sus características con las de otras personas, digamos, de tu generación, aquí o en el mundo mundial, pues yo diría que es una pintura que es consciente de la tradición en la que se inscribe, lo que tú has dicho, romanticismo, por supuesto, simbolismo, por algún lado también, y expresionismo abstracto, digamos, serían yo creo que un poco los tres tiempos que, bueno, quizás no diría solo simbolismo, diría impresionismo-simbolismo, digamos, o sea, diríamos el tiempo de Friedrich, para entendernos, y de Turner, el tiempo de Monet y de otros que buscaron el instante fugitivo para traducirlo en pintura, y el tiempo de Rothko y de Zawuki, digamos, o sea, el tiempo de los líricos entre los 50. Exactamente, a la hora de la acción pictórica, el hecho de sembrar ese pigmento en una superficie tierna para crear una estructura a veces monocromática, esa manera de actuar el cuadro es muy relacionado con lo que hacía Jackson Pollock, por ejemplo. Pero luego tiene ese lado más intimista de la abstracción lírica francesa, de Zawuki y de todos ellos, exactamente, sí. Yo entonces, en ese sentido, este cuadro, Corazones que vuelan libres, son 1 metro por 1 metro, es decir, que es un poco más grande que lo que tenemos en la pantalla, pero no mucho más. Es un cuadro, ya digo, que es un paisaje, pero abstracto, es decir, es un paisaje que podríamos decir que has abstraído elementos de la naturaleza, pero no es un cuadro imitativo. Tú no estás planteándote ante el motivo concreto, sino que evocas sensaciones que tienen que ver con un concepto de la pintura como campo en expansión, muy americano por ese lado, como campo lírico, como unos instantes fugitivos retenidos por la pintura y mezclando diversos ámbitos de la naturaleza. Es decir, este cuadro sería difícil decir, porque vuela libre, quizás sería difícil decir si es un cuadro que alude a vegetación, si alude a celajes o si alude a aguas. Porque estaríamos en un reino bastante ambiguo, porque intermedio. Precisamente se van mezclando todos esos elementos naturales, se van mezclando y casi unos son los reflejos de los otros, ¿no? Incluso los elementos, digamos, que tendrían que ser más pesados, como los terrestres, son reflejos de los celestes. Y, bueno, ahí está del agua, por ejemplo. Y de una visión un poco cósmica del paisaje también, y esa mancha que se quiere salir del cuadro, ya esa mancha un poco más clara que está en la parte izquierda del cuadro y que ya anuncia un poco lo que va a ser la pintura expansiva, ¿no? Y luego, siendo un cuadro luminoso, pero tiene también claroscuros, es decir, tiene también zonas más sombrías. Y luego tiene también materia, cosa que no siempre tu pintura la tiene. Hay momentos en los cuales la tiene. Pero yo diría, mi mirada crítica sería que realmente, aunque haya materia, esa materia es trascendida. Es una materia que genera una pintura muy atmosférica, es decir, que no es una pintura pétrea, digamos, ¿no? Sino que es una pintura más bien que aunque haya materia, es una materia que parece que está como entre la nube y la nieve, ¿no? Porque quizá esos pigmentos, es un pigmento que absorbe la luz, pero despide luz también, despide luminosidad y hace un efecto como de cortina a través del cual se filtra la luz. Y bueno, hay un término que se utiliza en el grabado japonés que es mundo flotante, ¿no? Sí, es un mundo, lo de Sansui también. Eso es una cosa que te puede sugerir, ¿no? O sea, el mundo oriental, que ahora lo conoces más, pero yo creo que de siempre, de alguna manera, está por algún lado, ¿no? Está muy presente. La pintura, el grabado, la poesía japonesa o china. O autores como Kusai o aquellos autores de la dinastía Song también. O sea, eso está muy presente. Los chinos, dicen, ¿no? Sí, los chinos. Y además hay que tener en cuenta que ya los impresionistas se fijaban en las estampas japonesas también, ¿no? O sea, y este cuadro tiene un poco homenaje al impresionismo. Y tiene un lado ninfeas, ¿no? Este cuadro también. Mucho lado ninfeas de elementos flotantes, ¿no? O sea, y precisamente Monet, luego voy a enseñar una imagen de Monet, pero Monet sería alguien que precisamente el truco que tuvo, que fue meter, digamos, ponerse a mirar el cielo reflejándose en un agua que además está habitada por vegetación, hace que mezcla en el mismo plano, digamos, cielo naturaleza y, bueno, efectos del agua. Exactamente. Sí. En fin, hay muchas cosas ahí
que en ese sentido era bastante lógico que después de años en los cuales se le consideraba como un pintor anticuado, digamos, al final de su vida no lo miraban los modernos, o sea, algunos sí, pero lo miraban más bien los oficiales, digamos, ¿no? Clemenceau, que fue el que le encargó las ninfeas, las que están ahora en la Orangerie, pues sin embargo después lo redescubrieron los modernos y lo redescubrieron los americanos. Los americanos fueron enormemente favorables, digamos, a esas pinturas de las ninfeas, ¿no? Bueno, sí, pero habría que ir... Bien, Ahí pues tenemos. entonces, si te parece, Sí. empezamos el juego del museo imaginario. El concepto de museo imaginario es un concepto de Malraux que yo creo que es bastante adecuado para hacer una suerte de retrato de un pintor, en el sentido de que, vamos, se trata de una 25 o 30 imágenes que permiten, digamos, decir cuál ha sido la tradición que Alberto ha hecho suya, ¿no? Y yo pienso en ese libro de la tradición romántica del norte, de Friedrich a Rothko, de Robert Rosenblum, pues pongo un Friedrich y pongo un Rothko para marcar como dos hitos, ¿no? Yo creo que una obra como esta, tan contemplativa, de estos contemplanubes o contemplatardeceres, te tiene que sugerir. Es el hombre frente a la inmensidad del universo, ¿eh? Y ya Caspar David Friedrich, que efectivamente nos ha inspirado a muchos, y a muchos de los abstractos líricos, yo creo. Aquí quitas los personajes y te vas a un fragmento y estamos casi en tus fotografías del mar de Tasmania. Esos fondos que deslumbrantes, pero que con esa ambigüedad, que no se sabe si es un amanecer, bueno, en este caso es sunrise, ¿no? Y evidentemente es el hombre ante la inmensidad de la naturaleza. Y entonces el otro extremo de ese abanico cronológico sería el esplendor de Rothko, que Rosenblum lo mira como ruso y como norteamericano de adopción, como hombre del norte, pero yo justo no he puesto esas obras que a mí me recuerdan a algunos de los Rothko más negros, El perro de Goya, del Museo del Prado, sino que he puesto un Rothko esplendoroso, un Rothko sureño, digamos, ¿no? Muy mediterráneo, ¿no? Es un Rothko mediterráneo. Este a mí es el cuadro de Rothko que más me gusta, no sé si... Este cuadro estuvo en una exposición en Barcelona de Rothko y luego lo volví a ver, en Basilea, en la misma exposición. Y este cuadro, cuando yo estaba en Reina Sofía, me lo puso la familia Rothko sobre la mesa en un encuentro en Nueva York. Lo que pasa es que valía un dineral y no lo pudimos comprar y ahora vale un dineral infinitamente superior, obviamente, pero acabamos comprando un Rothko, si lo recuerdas, de las mismas tonalidades. Me acuerdo perfectamente. Que no es este, pero que está bastante bien también y que, pero, en fin. Sí. Pero bueno, no, entonces pongo este Rothko y me voy vamos a un pintor que no sé si te sugiere cosas. Me sugiere, bueno, el color, la fuerza del color y la suavidad de las formas también. Tú sabes que cuando hubo una exposición de Bonnard en la juventud de Rothko, en la época de sus años de formación, antes de pintar cuadros tan vacíos, cuando todavía había más luces y había alguna referencia paisajística, e iba todos los días a la exposición como en adoración ante Bonnard, igual que tiene también un homenaje a Matisse, ¿no? Sí. Bien, Turner tú lo has citado. Tú cuando has citado en entrevistas contigo, yo he leído en concreto que te gusta mucho Claudio de Lorena, es un pintor que te gusta mucho, que te gusta mucho Turner, y luego ya otros que vamos a ver ahora, como Monet o como los americanos, ¿no? Bueno, pero pues Turner... Aquí, fíjate que estamos viendo toda esa serie de nuances, de nubes Yo he evanescentes. escogido uno que parece un cuadro tuyo, casi. Sí, bueno, sí, ya me gustaría a mí, pero bueno. Pero efectivamente es un cuadro excepcionalmente, bueno, luminoso. Esencial, ¿no? Sí, esencial y muy rothkiano, también diría yo. Sí. Muy último, muy confín, ¿no? Muy que se pierde un poco las fronteras entre los distintos efectivamente, ámbitos. Esos infinitos horizontes que acaban fundiéndose en el espacio, ¿no? Y en la lejanía. Este cuadro, estuvo, no pero un cuadro muy cercano a él, estuvo en la exposición que la Fundación Marc hizo a partir de ese libro de Rosenblum. Hizo Manolo Fontana una magnífica exposición donde el cuadro que más me gustó, bueno, había Friedrich también, pero el cuadro que a mí más me gustó era otro cuadro de este pintor, de la inmensidad, de las antípodas, vamos, en este caso es hacia el Polo Norte, y es un pintor americano que hizo muchísimos paisajes de lo sublime, ¿no? Lo sublime
Yo creo que es una noción que... Sí, en lo sublime, sublimar los elementos de la naturaleza. También vemos incluso dentro de esa montaña flotante, que es esa especie de estructura de hielo, pero vemos también una partición casi de el arriba y el abajo. Casi rozquiana. Rozquiana también, Sí, sí. sí. Hodler, otro maravilloso simbolista. Ya hemos transitado ya del romanticismo al simbolismo y al impresionismo, ¿no? Este es un pintor de las montañas que tú realmente las montañas no había sido un tema tuyo, pero tuve algún cuadro, o sea, yo tuve una época que pinté lo que yo llamaba los cordones de nubes, que lo hice y me lo ha recordado de las Islas Lofoten en esa serie de Noruega que yo hice en ese viaje que hice en el año 98 y lo pinté en el 99-2000 y este cuadro me recuerda perfectamente esa idea. No caigo en y eso. Yo esto lo había puesto más bien pensando en algunas de las imágenes fotográficas que veremos luego de las antípodas, ¿no? Pero tienes imágenes, vamos, muy inspiradas en de las un cuadro que es... Pues, bueno, Hokusai, antes mencionabas lo que Hokusai. hablábamos del mundo japonizante, del mundo oriental, de esa sensibilidad, de ese refinamiento, de esas montañas flotantes y bueno, de ese mundo. Y luego nos vamos a ir precisamente pasando, nos vamos a ir hacia el mundo castellano, porque tú eres un pintor nacido en Segovia, formado en Palencia después, o parte de su adolescencia en Palencia, y luego estudios en Valladolid. Entonces, bueno, me he ido a lo sublime castellano, que sería la sierra pintada por un pintor leridano como Jaime Morera, que son bellísimas, digamos, sus visiones. Sí, sí, muy norte, pero creo que también viajó. También viajó al norte. Todos estos pintores... También entendía el viaje como un modo de vida, ¿eh? Y bueno, la pieza es excepcional. Es la época de Beruete también, exactamente, ese tipo de pintura, ¿no? Entonces, bueno, enseño un crismas tuyo, para que se vea que tu tierra natal te cuenta para ti. Claro que cuenta. Se acaba de decir, vas a exponer dentro de unos días en el Museo Esteban Vicente, y este es un crismas que mandaste en el 2002 que me gustó, que es una foto tuya, ¿no? Una foto del día de Nochebuena, que tenía Segovia. esa magia en ese momento, bueno, pues la Catedral de Segovia con esa silueta, ¿no? Esa silueta y ese crepúsculo y ese atardecer y ese momento mágico del día 24. Y entonces ya pasamos la barrera, hemos pasado la barrera de la sierra, nos hemos ido a la vieja Castilla o Castilla-León y en concreto recordarás que yo te incorporé en su día a una exposición que se llamaba Caneja, sus contemporáneos, sus amigos, su estela, que era una exposición que se hizo en la Fundación Caneja de Palencia en homenaje a este pintor que nos gusta mucho a ti y a mí. Yo creo que hay un ocre o un amarillo caneja. Yo desde un avión muchas veces España la veo como un caneja o como una pintura del escultor Alberto, ¿no? pero mucho caneja, ¿no? Para mí Caneja es la visión moderna de Castilla por excelencia. Es alguien que tiene conexiones con poetas de su tiempo, tuvo vocación de poeta, tiene un poema donde habla de "en el amarillo canta el pájaro", y eso es muy Caneja, ¿no? Era amigo de muchos poetas, entre otros hay una cercanía con Francisco Pino, que es un poeta con el cual tú has hecho... Yo he trabajado en los poemas de La mirada última y bueno, yo aquí también veo una visión un poco poscubista o cubista de Castilla. También Este es Caneja en su estudio de Chamberí, fotografiado por Javier Campano. Los técnicos de aquí han hecho un trabajo magnífico porque esta foto yo nunca la había visto proyectada tan bien como aquí, la verdad. Y este es un cuadro característico, de esa visión de Castilla que yo en los cuadros tuyos más amarillos, más oros, viejos, esos cuadros son cuadros que yo les veo muchas veces también, fíjate, que una cierta también materialidad que nos llevaría hacia los oros viejos, hacia brocados a veces, o sea, esos cuadros donde se entremezcla el amarillo y el rojo. Sí. Pero hay algunos, o sea, hay unos que se nos irían hacia esos brocados o hacia un mundo, pero hay otros que el amarillo es muy canejiano en el sentido de que es la esencialización de un paisaje, ¿no? Exacto, esa idea como de la expansión de los mares de trigo en horizontes. Y efectivamente yo utilizo mucho el amarillo de titanato a la hora de... Eso ya es un término bueno, ya, que tiene que ver mucho con esas bandas
de esas inmensidades Y castellanas. tú sabes que Caneja decía que él no era un paisajista. Él decía que lo tenía todo, que sí, que había una memoria del paisaje, pero que no era un paisajista, que él pintaba y pintaba cuadros, ¿no? Yo una vez busqué su Castilla para un programa de televisión que estaba haciendo sobre él, y, quería evocarle, pero la busqué en invierno y no era lo suficientemente canejiana. Los técnicos me dijeron que ya tirarían de algunas filmaciones anteriores porque lo que estábamos viendo del lado del Canal de Castilla, Tierra de Campos, no era nada lo que yo les había pedido, ¿no? Porque la realidad de Caneja es a pleno sol, ¿no? Es a pleno verano, ¿no? Sí, el estío castellano. Y mira, hablando del amarillo, no sé si conoces este pintor. Aureliano García Lesmes. Sí, es un pintor, Aurelio García Lesmes, que es un pintor vallisoletano, y este cuadro es fantástico, ¿no? Es fantástico, tiene esa luz cegadora que, bueno, luego queda muy, digamos, apaisada. Francisco Pino tiene un texto en prosa muy hermoso sobre Castilla y dice invisibilidad de Castilla. La invisibilidad de Castilla. Es una maravilla de definición, ¿no? Bien, pues otro castellano-leonés, otro segoviano como tú, es el que da nombre al museo donde vas a exponer dentro de unos días, Esteban Vicente. Esta es una visión que he escogido entre muchas posibles, pero que me gusta mucho. Es un paisaje inspirado en Long Island, ¿no? Que es un sitio donde él tenía una casa de campo. Y supongo que fantástico, claro, de nuevo otra vez el expresionismo abstracto americano, muy colorista. Pero hecho por un señor que venía de España, sí, que adoraba la filosofía de Santayana, porque era un español castellano también viejo, que se había adaptado al mundo americano, pero él siempre recordaba sus años boresianos, los años en que era un pintor a lo Bores, era discípulo, era amigo de Ramón Gaya. Y es verdad que, bueno, aquí en esta exposición del arte contemporáneo en Palacio hay dos ejemplos, uno Nuance y otro del año 78, en esta exposición de las colecciones Entonces, reales. Esteban Vicente nos ayuda a cruzar el charco y muy brevemente decir que es fundamental para un pintor como tú, pienso, la experiencia del expresionismo abstracto americano, ¿no? Nosotros, cuando los 80, gente de mi generación, tanto pintores como críticos, pues vivimos como una especie de bendición el que la Fundación Marc trajera una exposición de pintura americana y luego que era, por ejemplo, una exposición de Motherwell y otra exposición de Rothko, ¿no? Y Motherwell, además, tuvimos la suerte de conocerle entonces, ¿no? Enseño un cuadro de un pintor que yo, Philip Guston, le han reivindicado mucho como neofigurativo por los cuadros finales. Y a mí me gusta muchísimo más, y supongo que a ti también te pasará lo mismo. Y me recuerda un poco ya cerca también de Joan Mitchell, también, y que creo que, no sé si... Bueno, hay muchísima materia, muchísima fuerza matérica. Pero también se convierte como en algo aéreo. Sí, bueno, ¿no? Parece que quiere expandirse también. Y musical. Y musical, es un pentagrama pintado. Alberto es un pintor muy musical, que escucha mucha música y que tiene homenajes, ¿no?, a la música. Exactamente, sí. Y Philip Guston, tú sabes que era muy amigo de un músico que es Morton Feldman. Este cuadro, de hecho, se llama 4M por Morton Feldman, y Morton Feldman dedicó una composición de un montón de horas en su homenaje, ¿no? Enseño precisamente un Motherwell, porque es un pintor que, sobre todo cuando llegaba a estas cosas tan esenciales, pues yo creo que sigue siendo muy vigente. Y enseño un Ocean Park de Divencourt, ¿no? Cómo una pintura abstracta puede evocar un paraje natural, ¿no? En este caso, unos lugares que él aficionaba de su California, ¿no? Y bueno, nos ayudan los americanos a volver a Europa y a volver al tiempo del impresionismo, ¿no? Porque de repente enseño esta fotografía de Monet, que ya hemos dicho antes que era alguien que tenía muchísimo, digamos, un papel muy pionero, ¿no?, en esa manera de fundir diversos reinos de la naturaleza. Esta foto yo creo que es muy, muy bonita, de cómo se ve, cómo era su trabajo de entonces. Y los americanos, sobre todo dos que vivieron en París un tiempo, pues fueron muy lo que llamaba Hélène de Kooning impresionistas abstractos. Uno es San Francis, aquí le tenemos, un cuadro despojadísimo, también un pintor muy oriental. Y con una ruptura central que ya... Y muy oriental. Él vivió en Japón,
estuvo casado con una japonesa, vivió mucho el mundo del Pacífico, etc. Y la otra pintora, a la cual yo tuve la suerte de conocer, como a Motherwell, que lo conocí aquí, pero es John Mitchell. Aquí está en un taller absolutamente abarrotado de pintura. Y ahí se puede ver el tema de la escala, que los expresionistas abstractos americanos, la escala para ellos era muy importante también, ¿no? El tema Esta mujer vivía, pero no le gustaba nada que se le recordara eso. Ella vivía en una localidad al borde del Sena, donde vivía en la avenue Claude Monet de Véteuil, que era una localidad próxima a Giverny. Pero cuando un crítico le decía, usted tiene aquí una postal en la pared de las ninfeas, decía, es la última que me han mandado, no me diga nada, no. Sin embargo, ha habido exposiciones, homenaje a Monet, donde han incluido cuadros de John Mitchell. Sí. Entonces, bueno, como estábamos con americanos en París, pues ya en casi todas tus declaraciones has insistido en lo mucho que te interesa la herencia de la abstracción lyrique francesa, ¿no? Sí. Y aquí he traído, y también es la primera vez que las veo también las fotos, Debré, Olivier Debré, que es un pintor que estuvo vinculado a Madrid por su trabajo en la academia, vino aquí alguna vez por la Casa Velázquez, pues está pintando en la naturaleza. ¿A ti te ha ocurrido una situación así? ¿Te has metido en un sitio a pintar fuera? Pues en Noruega lo hice, y efectivamente lo que hacía Debré era pintar el mismo paisaje en momentos diferentes, ¿verdad? Pero esas series... empapándose un poco el paisaje, porque no es un paisaje figurativo. Lo he hecho también en Hong Kong, en el New Territory he hecho esta experiencia. O sea, en la naturaleza, ¿no? Dentro de la... Sí, porque esto es como... No en el estudio, sino fuera del estudio. Porque esto es como Cézanne lo haría con un caballete y un cuadro pequeño, y él aquí pintaba cuadros muy grandes. Fíjate esta foto y fíjate esta otra. Y está pintando en un puerto, con los pescadores pasando, ¿no? Y luego, bueno, por el lado un poco de pintura en expansión, que a ti te gusta mucho, traigo en homenaje a eso esta fantástica foto, ¿no? En la cual está pintando un telón para una ópera. Y bueno, está como metido dentro del cuadro. Él también, digamos, que es un elemento cromático dentro de ese enorme cuadro, ¿no? Sí. Era un personaje absolutamente encantador, Olivier Debré. Sí. Fíjate este Talcoat, ¿no? Lo he puesto muy en homenaje a ti, porque realmente hay trozos que son... Sí, Talcoat, que es uno de los pintores que yo descubrí en París, en mis primeros viajes en París, en los museos de París. Y realmente esa mancha significa todo, porque crea diferentes planos, ¿no? Tú sabes que tuvo una prehistoria figurativa muy larga, muy por una onda un poco a lo Braque o así. Yo hice una exposición de él en el IBAM, la única que se ha hecho en España, y aguantaba muy bien Talcoat. Y formatos pequeños como estos también. Gimpel decía que era el Cézanne, el nuevo Cézanne. Él pasamos no hace mucho en coche por Aix-en-Provence, delante de un lugar, y nos dijeron, esa fue la casa de Cézanne, el Château Noir, pero después fue la de Talcoat. Por eso, fíjate lo que decía de Gimpel. Y mira qué Hartung. Hans Hartung. Este es enorme, este es un cuadro gigantesco, ¿no? También pintura Había en expansión. Un trío, eran Hartung y Schneider también. Sí, Schneider, tú lo has citado también. Sí, que querían lanzarse a Estados Unidos. No lo consiguieron nunca. Bueno, sí, ahí. Pero vamos, sobre ti, ¿cómo se llama el crítico francés que ha escrito sobre ti? Jean Orisset. Jean Orisset, por supuesto, es un poeta notable, pero no, el crítico que hizo la exposición de Explosion Lyrique, aquella. Patrice Gilpersin. Sí. Un crítico que es el que ha hecho la exposición que ha vuelto a colocar un poco la abstracción lírica. Sí, que se llamaba L'Envolée Lyrique. L'Envolée Lyrique, exactamente. Sí. Pues es uno de los que se ha fijado en ti, en su trabajo. Bueno, hay que decir que Alberto en Francia, en el Cervantes, la exposición que tuvimos, en la inauguración, pues tuvimos intervenciones de Jean Orisset, que es un poeta muy notable, Lydia Arambourg, y Lydia Arambourg, que es una especialista en la Escuela de París y en la abstracción lírica también. O sea, que decir que yo creo que te han adoptado un poco como un heredero, digamos, un nieto de los líricos. Exactamente. Otra lírica que conocimos mucho, yo la he conocido por tradición familiar, es Vieira da Silva. Esto es un paisaje, ¿no? pero también reconstruido. Elena de Vieira, que entendía la perspectiva de manera lineal.
Y esto está pintado, esto es en el Loiret, la región donde tenía la casa de campo. Y esta es la última que pongo de esta línea, que es Geneviève As, que la he conocido, que vive todavía, fíjate qué hermosura de visión del Atlántico. Es una mujer muy mayor. Muy mayor pintó, estuvo por Normandía, por ahí también, ¿no? Sí. Nos iríamos aproximando al final de esta parte museo imaginario, pero yo creo que son cuadros que explican cosas en relación a tu mundo. La capacidad de Raffles para evocar instantes de la Costa Brava, digamos, la capacidad de alguien como Rafael Canogar, que tú has expuesto con él, ¿no? en un proyecto de Caja Madrid, relevos, en el 2002, que estabais en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, Reguera y Canogar juntos. Y que aquí tiene dos preciosos cuadros en la exposición. Y Canogar también es alguien que tiene esa capacidad para renovarse también, ¿no? Eso desde luego, pero además para empaparse de una realidad como la de su Toledo natal y luego dar un cuadro abstracto, pero que efectivamente tiene una heroicidad un poco toledana, ¿no? Y lo mismo le pasaba a Lucio Muñoz, que es alguien que tú también estuviste en el taller suyo de... Bueno, y de hecho pienso que fue Lucio Muñoz el que nos llegó a presentar. Yo creo que sí, cuando el taller de Bellas Artes, quizás, que tú hiciste un taller con él, taller de arte actual. Lucio era un adorador de Beruete y ese tipo de pintura de Castilla, ¿no? de la Sierra, y en la primera selección había metido un cuadro de él que está en el Museo de Cuenca, que es algo como muy de unas torres desmochadas, pero bueno, había que abreviar, entonces al final no lo tengo. Tampoco he puesto, pero yo creo que, no sé, supongo que también te resultarán cercanos aspectos de la mirada de Zobel al paisaje. Por supuesto, porque una persona que también era capaz de mirar las marismas o mirar la hoz del Júcar y transformar eso en pintura abstracta. Pintura abstracta de la generación justo antes de la tuya, Broto, Campano, Sicilia, Uslé, en fin, he puesto un Broto como un ejemplo de por dónde fueron los tiros en ese momento. En ese momento esos pintores miraban muchísimo a los americanos, a los franceses menos, pero sin embargo miraban mucho a los americanos y miraban pues algunas cosas que se hacían en Europa paralelamente, ¿no? Y llegamos a tu generación, en ese sentido, llegamos a tu generación. Aquí pongo una foto de Dámaso Santos Amestoy en recuerdo de este gran crítico, porque fue el primero que te incorporó a una exposición de grupo en la cual había una propuesta que era la de un lirismo en pintura, se llamaba Los líricos del fin del siglo. Fue una exposición en el año 96, es decir, hace justo 20 años, en el MEAC, el antiguo MEAC de la ciudad universitaria. En el catálogo escribía Enrique Andrés Ruiz, que es alguien muy canegiano y muy pendiente de una tradición lírica española, y escribía yo mismo, ¿no? Y en esa exposición, no voy a dar la lista de los que estaban, pero en fin, creo que... Bueno, yo me sentí ahí, fue el primer... Era buena esa colectiva. Sí, había muy buenísimos artistas, todos ellos, y bueno... Te diré que en esa exposición podrían haber habido algunos de los líricos justo anteriores a vosotros, pero Broto y Uslé, su galerista, no los dejó. En fin, combinaciones del momento. El caso es que pudo estar Xavier Grau, ¿te acuerdas? ¿Estaba? Sí, estaba. Y faltó en el argumentario esto, pero en cambio estaba Diego Moya, estaba Corujeira, estaba Bellosillo, estaba Rey Fuello, en fin, etcétera. Creo que fue una muy buena exposición donde se vio, digamos, que estabais una serie de gente prosiguiendo en ese camino que al final es un camino muy español, aunque es un camino con sus referencias americanas y francesas y orientales incluso, pero es un camino muy español. O sea, es decir, que hay una línea española, por decirlo con un título de un libro de Enrique Andrés Ruiz de poemas, que no tiene nada que ver, pero hay una línea española que empezaría en Morera o Beruete, que continuaría en Bores o en Hernando Viñes, en clave figurativa, y que luego pasa a la abstracción lírica de los 50 con Raffles o Zobel o Canogar, que prosigue con los Brotos de los Sicilia de los Campanos y prosigue tu generación, ¿no? O sea, yo creo que es una especie de tradición ya, ¿no? Y internacionalmente, en ese momento, resulta que lo que hace estos nuevos líricos del fin del siglo, de alguna manera encuentra también pues referencias cercanas en la pintura europea, ¿no? Es decir, que en esos años Gerhard Richter, que venía del pop, de repente, con una mirada crítica y pop, se pone a hacer pintura lírica. Exactamente. Y es el pintor quizás más importante ahora mismo, de Europa, probablemente. Con Kiefer, quizá. Junto con Kiefer, que también tiene... Lo que pasa es que Kiefer tiene más historia, digamos. Hay una cosa épica, ¿no? En Kiefer que aquí no hay. Pero esto es una relectura del lirismo en pintura. Sí, es verdad.
Y esto, no sé si es un pintor que lo ha pintor frecuentado. austriaco que me gusta muchísimo. ¿A ti te gusta? Sí, Mira, muchísimo. nunca lo habíamos hablado. Sí, sí. Pues este cuadro, no me acuerdo ahora mismo, pero puede medir 6 metros de ancho. Sí. Este cuadro no hubiera cabido en el Cervantes. O sea, yo este pintor lo tuve a punto de programar cuando Austria fue país invitado en Arco. Iba a ser el pintor que yo iba a poner en el Palacio de Velázquez, pero vamos, me fui antes de tiempo, antes de tener tiempo de hacerlo, vamos. Y entonces no pudo ser, pero esto, te imaginas, el Palacio de Velázquez quedaría muy bien. Pues hubiera quedado... Y son cuadros inspirados en ríos, en bosques y en montañas. Hay unos que son cumbres como las de Morera, digamos un poco, ¿no? Bien, y la última imagen que pongo, antes de ya pasar solo a imágenes tuyas, aunque haré un pequeño guiño hacia el pasado también después verás, pero es, digamos, es una fotografía de Axel Hütte de un río, no me acuerdo si es un río en Australia quizás, o en fin, tiene obras hechas en países helados y tiene obras hechas en países tropicales, tiene obras hechas en Latinoamérica, pero en cualquier caso es una fotografía. Es un fotógrafo, exactamente, pero es un fotógrafo, pero esto, porque lo has dicho, que es una fotografía, pero podría parecer un cuadro y hasta podría parecer un cuadro tuyo. O sea, yo pienso, ¿no? Porque tú has jugado mucho con efectos de reflejos de este tipo. Y de los reflejos, sí. Podría ser un homenaje a Monet, perfectamente. Totalmente. Y bueno, es uno de los y lo pongo solamente para ver que precisamente a veces, digamos, los objetivos de un pintor y los objetivos de un fotógrafo pueden coincidir. O sea, decir que este es un fotógrafo que pinta, de lo sublime, y de lo romántico. Y que acaba pintando con la fotografía. Sí. Bueno, hoy en día tú estás haciendo fotografía. Alguien, por ejemplo, como también de tu generación, como José Manuel Ballester, casi fotografía más que pinta hoy, o sea, aunque mantiene todavía su actividad como pintor, pero es más conocido, además, en su caso como fotógrafo. O sea, que yo creo que hay una capacidad hoy para moverse a la vez en el campo de la pintura y en el de la fotografía. Bien, pues ahora nos vamos a tus estudios. Tú tienes 2 estudios que yo conozca y luego en Asia supongo que tienes estudios portátiles. Sí, como tipo Olivier Dervey, vamos. Sí, exactamente. Pero este es la calle donde tienes tu estudio en París. En la Rue Chabanais. La Rue Chabanais. Sí. Esta es una fotografía de 1920. Antigua, muy bonita. Del archivo Albert Kahn, que es el de los jardines de Boulogne, Billancourt. Y esta calle es conocida porque tuvo en su día... Le Chabanais. Le Chabanais, que fue el burdel más importante de París de esos años. Y bueno, tú pones el nombre de Chabanais y lo que sale es eso. En cualquier caso, no sé si estaba en la acera misma de tu estudio. Sí, está, bueno, pues la mía está en el 8 y creo que la otra está en el 12, más o menos. Bueno, pues esta fotografía preciosa indica que, Alberto, antes vivías en una calle que no conocí yo, la Place du Borrego, que es curioso en París tener una Place du Borrego. Y luego te fuiste a Chabanais, que está en un barrio al lado del Palais Royal, al lado de Ópera, al lado de la Biblioteca Nacional, su antigua sede, etc. Este es uno de tus estudios y el otro, esta casa que aquí he puesto las salamandras, y alguien me ha dicho con buen criterio que en realidad se llama de los lagartos, ¿no? O sea, yo no sé por qué. Veis arriba, bueno, ¿no? La casa de las salamandras, que le llaman la casa de los lagartos. Lagartos, sí, pero... No, pero son salamandras. Yo me he parecido, pero parece ser que el nombre oficial, digamos, oficioso o madrileño castizo, es de los lagartos. En cualquier caso, en pleno centro de Madrid también, al lado de Alonso Martínez, al lado del Mercado de Barcelona y todo eso, ahí estás, en un piso más luminoso que el de París. Mucho más. Y más grande, aunque te viene pequeño, ya lo sé, querrías tener un estudio muchísimo mayor. Sí. Aquí estás, no sé en cuál. ¿No? Este es el estudio de Mejía Lequerica. El de aquí, de la Casa de los Lagartos. Y aquí ya estamos viendo, bueno, pues esa serie aquí está invadido por la pintura, estás totalmente que ya no cabes casi ni tú. Y aquí ya vemos, también es en ese estudio, creo, sí, ¿no? Exactamente. De aquí de Madrid. Y aquí estamos vemos viendo ya algunas piezas que tridimensionales que se posan en el suelo. Bidimensionales, pero de repente cuyo filo, cuyo borde está pintado también y adquiere un grosor de escultura, digamos. Exactamente, y ahí estamos viendo ya esa idea. Bueno, ahí hay una mezcla de todos ellos, pero estamos esa idea de cómo el cuadro se acaba independizando de la pared y acaba siendo un objeto en sí, ¿no? Y detrás hay unos cuadros estupendos también. Ese me gusta mucho, vamos, muy vacío, ¿no? También. Sí, floating pigments. Pigmentos flotantes.
Y esta es una fotografía también en Mejía Lequerica que tomó por encargo mío. Es verdad, Estábamos haciendo, Morales Mengote. Carlos Morales Mengotillo, un libro sobre estudios de artistas que se quedó a medio camino, pero que hay unas cuantas fotos que están muy bien. Y en esta foto Es el estudio de Mejía Lequerica. estás allí rodeado de una serie de criaturas tuyas, ¿no? Sí, exactamente. Sí, Algunas que son esas esculturas, y la del fondo, veremos luego algún detalle, son pinturas expansivas. pinturas de acción, digamos, es lo más, digamos, poloquiano, ¿no? Y es Sí. que tú has podido hacer, ¿no? O sea, es algo que tiene que ver con el dripping, un dripping quizá enfriado, ¿no? Bien. Aquí hay una obra, sí, Oceans. Oceans, sí. Esta la tenía sin título, se llama Oceans. Es un fragmento de una pintura expansiva que luego vamos a ver, pero me interesaría resaltar, por ejemplo, esta serie de raspados que yo hago, de punzamientos casi en la pintura, ¿no? El hecho de trabajar en capas y que un poco me recuerdan los esgrafiados de Segovia. También esa manera de trabajar las paredes, esas paredes con misterio que tienen las ciudades castellanas. Yo pienso que esa idea, ¿no?, de 2 o 3 colores traspuestos, no muchos más, con una cierta economía de medios, pero surcando la pintura para ver las capas primigenias. Y la referencia castellana, de alguna manera, sí es una Está constante, ahí, ¿no? es un Por ahí. cuadro que podría ser muy alemán, en cierto modo, pero sí, Castilla está muy presente. Yo te acuerdas que cuando hicimos la exposición de Caneja te busqué los más amarillos, los más ocres. Sí, O sea, sí. era el argumento, claro, no podía poner en esa exposición cuadros muy verdes, Ya. o sea, precisamente, Exacto. por el lado de la anécdota que contaba con la televisión, ¿no? Este, por ejemplo, Ese es muy castellano. totalmente por tierra que todas aires. Exactamente, sí. Y bueno, es que es una visión... No sé si este estuvo en la Este estuvo en el Instituto Cervantes. pero no estuvo en el, no, en la de, En la de Caneja, la de creo Caneja que no, No, pero porque le hice cosas muy después, cercanas, sí. cosas muy cercanas. Y es un cuadro que es como casi un punto de vista alto, casi a vista de pájaro, en plan urcheliano. Estás viendo Castilla, un barrido de Castilla, vamos a decir. Castilla esencial. Castilla y esos mares de trigo que hemos dicho antes. Este se titula terciopelo en francés, Sí, velours. Velours. Lo que te Entonces, decía antes de los textiles, ¿no? Sí. Los oros viejos, los brocados, ¿no? O sea, y ahí es verdad que para mí tiene muchísima importancia la última capa, esa última capa que es como un manto de pigmento que va a dar coherencia a toda la estructura del cuadro. Siempre hay un elemento, esos punzamientos que dejan ver esas primeras capas del cuadro, y este cuadro es verdad que es puro terciopelo. Está en una colección, me parece que está en Portugal, en una colección, no me acuerdo ahora, pero bueno. este me gusta mucho. Sí. Visiones nocturnas, ¿no? Visiones nocturnas es un cuadro que estuvo ahora en Hong Kong en la exposición Blue Expansive Landscape, en el UMAC Museum de Hong Kong. Y mi intención era, bueno, las primeras capas son de rojo de Solintor, luego hay ¿No quieres un poquito de agua? esos colores metálicos también que yo utilizo, digamos esas texturas de cobre, y finalmente da la impresión de ser como una especie como de pared cósmica, una galaxia imaginada, y un poco de la serie de mis cuadros más interestelares, ¿no? ¿Podría tener algo chinesco también? También tiene mucho de oriental, yo pienso, pero es esa... Más chino que japonés, no sé por qué, pero a lo mejor es una divagación. Bueno, quizá por esos rojos que Sí. fluyen ahí, pero sí es un cuadro muy... Y tiene esa luz realmente emergiendo allí, ¿no? tiene esa luz No es perfecta. porque yo he llegado a dudar, como Sí. no No, lo tenía tiene delante, gracia, sí. he llegado a dudar si no podía ser un deslumbramiento de la foto. No es un deslumbramiento de la foto, Es real. es real, ¿no? O sea, Es una de las piezas que más gustó en la exposición de Hong Kong. que hay algo, como tú dices, de estelar, ¿no? Hay un Sí, poco, sí, es como una galaxia que está a punto de, bueno, Sí. de explotar. Bueno, porque un foco de luz tan Sí, fuerte es que es muy, está muy focalizado así para crear ese volumen. Este es muy bueno también. Ese Scratch Sky es un cuadro que estuvo en el Instituto Cervantes y es muy bueno, sí. a mí me recuerda a veces un poco esos paisajes, esos paisajistas holandeses también. Yo soy un pintor que nunca me ha gustado romper con la tradición, ¿eh? Bueno, como eso está claro, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que Ruysdael, Los cielos de Ruysdael pueden estar muy presentes aquí, o de Carus, o de... Hablando de Holanda, también, bueno, podría ser el momento de mencionar que hay una dimensión musical en tu pintura. Tu pintura tiene un lado de repetición, de asedio a motivos, de variación sobre el mismo tema, que eso es musical, pero además, precisamente en Holanda, colaboraste con un músico, con ¿no? Bar Span, que hicimos una performance en el Stedelijk Museum,
Sí, y de hecho yo... que hay un CD que se llama Silencios, ¿no? Sí, Al respecto, Silencios, que se 2001. presentó allí, sí, que se presentó Luego allí. tú escuchas música, te gusta mucho Grieg, te gusta mucho Mendelssohn. Charles Koechlin Sí, también. te gusta Koechlin, que poca gente lo conoce en España. Koechlin, ese misterioso Sí. compositor con cosas Los nocturnos persas, de Koechlin, sí, tristes. sí. Hay gente que lo encuentra triste y melancólico, pero está muy bien. Debussy, y Debussy, La Mer, ¿no? La Mer de Debussy. Grieg también. Y sí, lo había mencionado, y Erik Satie. Edith Satie también, esa Poudre d'Or, esa serie de... Es verdad, tenéis un cuadro incluso, ¿no? Sí, sí, había cuadros de Satie, pero en esta pieza yo creo que más podríamos hablar de las nubes, ¿no? Esa parte blanca, porque yo me considero un pintor de atmósferas, un pintor de nubes. Un pintor de nubes y de mares, ¿no? Y O sea, de mares digamos, también, pero precisamente aquí es esa capa blanca, la primera, es que literalmente he arrancado las capas. Yo hay 3 colores con los que identifico, tienes muchos más, a la vista está, ¿no? Pero hay un color que sería ese rojo, que a veces se entremezclan otros colores. Luego estaría el amarillo, Sí. por el lado del en el pájaro y el amarillo que decía Caneja. Y luego, pero quizás el color con el cual yo más identifico, y quizás por eso en la exposición, como la selección la hicimos juntos, yo insistí un poco en la dimensión azul, ¿no? O sea, ¿tú consideras que el azul es el color más tuyo? Es uno de mis colores y a mí me ha gustado mucho pintar los cielos. Yo creo que soy un pintor de cielos, de aire, ¿no? Porque el cielo en realidad no es un color ilusorio, ¿no? Es un color cambiante, evidentemente, por naturaleza. el aire, digamos que el aire se acumula con el aire también y Este es un pintamos cuadro el aire. de qué formato, que no lo recuerdo. Pues un 1,50 por 1,50. Sí, sí, no. Es, Generoso, ¿no? es uno de los grandes. Ahora me parece que viene una racha de azules y blancos. Vamos. Bueno, mira qué azul. Abstract view of the sea. Sí, aquí... Vista abstracta del mar. Y aquí perfectamente yo creo que se ve muy claramente mi intención de implicar las texturas y de hacer pesado, o sea, de hacer leve lo pesado. Exacto, exacto. O sea, esa es una de mis El resultado es intencionalidades. leve, pero Sí, o sea, hay materia. digamos que mis cuadros son muy matéricos, pero lo que intento es que transmitan levedad. Este es uno de mis preferidos. Ajá. Black Start, Blue Background. Background, sí. Bueno, pues es otro de los cuadros que se expuso en Hong Kong también y es una visión, digamos, en negativo de una estela, de un cometa. Es una visión en negativo porque ¿por qué nos imaginamos el universo? ¿De qué color nos imaginamos el universo? Y en este sentido, bueno... Y el blanco va avanzando a veces, ¿no? Sí, hay muchísimos blancos y muchísimos plateados. Y esta pieza pertenece a toda esa serie de obras mías en las que doy muchísima importancia a las texturas de plata, a las texturas metálicas. Otro azul, Silver Skies with Reflections in the Sea, o sea, cielos de plateados con reflejos en el mar. Y volvemos a ver esa idea un poco del terminado del cuadro, este es un cuadro prácticamente que tiene una El formato cuadrado te va mucho, ¿no? En general es casi tu formato. Bueno, esta serie que estamos viendo son una serie de obras que yo expuse, como digo, en Hong Kong, que eran como ventanas, eran como ventanas, pero luego veremos si da tiempo que esas ventanas se fueron ensanchando hasta crear esas pinturas objeto que nos interpelaban. Ahora vienen. Da tiempo, por supuesto. Fíjate que yo lo veo muy morera, o muy beruete, o sea, lo veo muy por ahí, mucho ¿no? con esa tradición. ¿Tú piensas a veces en la sierra? ¿O en la montaña? O la montaña sí decía, ¿no? En la montaña, pero digamos que yo tengo una visión global del paisaje, no concretamente de un paisaje concreto, que de repente tiene un... excepto porque yo soy también un pintor que ha hecho esas series, ¿no? La serie de Holanda, o sea, soy un pintor de series también, de series inspiradas es hermosísimo también, ¿no? Por ese lado, espolvoreado, pintura espolvoreada. Sí, y porque digamos que hay una serie de obras mías que digamos que tienen una parte más agresiva a la hora de poner la mancha final en el cuadro, pero en este caso casi he soplado el pigmento, casi como hacían los primitivos, ¿no? En las grutas
Sí, está húmedas. como espolvoreado, ¿no? O sea, está Prácticamente espolvoreado, está soplado sobre la capa final y da esa sensación aérea. y de levedad y de gravitación, Se que la titula materia en inglés está Shadows of the Wind, o sea, sombras del viento, ¿no? y prácticamente parece que quiere esa nube negra, parece que quiere escaparse del cuadro, ¿no? Nos está anunciando esa pintura expansiva. Este es el cuadro de los que pongo que más veo relacionado con un cierto simbolismo, ¿no? O sea, aparte que el título es casi como de Debussy, no sé, o La Isla Azul, en francés L'Île Bleue, ¿no? L'Île Bleue, sí. ¿Es algo L'Île Bleue o es un título tuyo? No, es un título no mío. es un título de música. Sí, pero es verdad que en esta época yo, escuchaba mucho a todo este tipo de... Eso podría ser casi un decorado para Debussy, y yo aquí es donde me permitiría relacionarlo con un pintor que es muy poco conocido, pero que es muy bueno, simbolista lituano. Fíjate si este cuadro no tiene algo que ver, por algún lado. Pues tiene muchísimo que ver. Es la única... está muy bien hecha la... Cuando discutimos de cómo organizar esto, había un momento dado una idea de haber hecho paralelismos así, pero eso lo hemos evitado porque hubiera sido cansino y además, vamos, Esto está... Pero fíjate, encuentro que se podían poner juntos, ¿no? O sea, juntos, totalmente. Este es un pintor que era músico, se llamaba Mislav era lituano, Churlioni, ¿verdad? era lituano. Sí. Aquí ha habido obra de él en una exposición de Javier Arnaldo sobre correspondencias música-pintura que tuvo lugar entre el Thyssen y Caja Madrid, la Casa de las Alhajas, y hubo unos cuantos cuadros de él. Yo intenté montar una exposición, fui incluso la primera vez que fui a Lituania, fui tras sus pasos para hacer una exposición de él en Liván, luego no salió. Y era un compositor, pero era mucho mejor como pintor, y componía cuadros así, y llegaba a un punto, llegaron casi a una abstracción a lo Rozco. Sí, o sea, fíjate, se le ha dicho a veces incluso esas manchas negras tan fuertes, ¿no? Sí. Pero parece que ese fragmento de naturaleza está avanzando hacia nosotros. Sí, es misteriosísimo. Bueno, aquí un fragmento de una instalación, seguimos con el azul. Sí, este es porque mis cuadros, o sea, cuando mi trabajo ha ido evolucionando con volumen, mis cuadros a veces están pintados por todos los lados, hasta tal punto que no se pueden colgar, sino que hay que posarles en el suelo. Y aquí hay casi como reacciones químicas, ¿no? Por ahí, o sea, está como craquelado, ¿no? Bueno, efectivamente, porque yo juego mucho con eso de mover la materia sin tocarla, quiero decir, como hacía Maurice Louis, también lo hacía. Escenarios naturales en hibridación. Aquí vuelvo a ver yo también esa relación con Ruiz Dael, ¿no? Y aquí volvemos a ver, bueno, este es un cuadro, uno de los más grandes que yo he pintado, que se llama Horizontes Fugitivos, que tiene mucha referencia al paisaje marítimo, pero para generar una sensación de volumen, lo que he intentado es impregnar de mucha más luminosidad en esas luces que viajan en la parte central del cuadro. Y para mí es un ejemplo del momento en el que yo me encuentro como pintor, en lo que yo creo que en este momento para mí ya la idea es ilusoria, la idea lineal de la evolución, ¿no? Lo hemos tenido en París. Bueno, este también lo hemos tenido en París. El anterior también, ¿verdad? Sí, y bueno, lo que quería decir... también es polvoreado, es casi nada, algunos trazos etéreos. Sí, si podemos ir al anterior, lo que quería decir del anterior es que para mí es un ejemplo del momento en el que me encuentro ahora, en el que simultaneo diferentes disciplinas. En este momento, a la vez que hago la pintura, estoy haciendo la pintura expansiva, estoy haciendo la instalación pictórica, la fotografía, el dibujo, el vídeo también. Sí. Y yo creo que ese momento de simultaneidad se refleja en este cuadro. Y esta otra obra, algunos trazos etéreos, es actual, pero retomo un poco esa idea de lanzar el pigmento sobre la materia. ¿Enseño un formato desacostumbrado, un tondo? Sí, un tondo, y ahora mismo estoy preparando para Londres una exposición solamente de tondos. Y ahora pasamos a esas instalaciones. Y aquí estamos ya. El proyecto más allá de la forma. El comienzo de mi andadura en Singapur. En Singapur, que fue en 2007. Y ahí van los cuadros pictóricos ya posados en el suelo. Esta es el Museo de Hong Kong, efectivamente. Aquí otra en la cual. Y aquí vemos que hemos visto ese mismo cuadro que hemos visto antes, las sombras
del viento, ya vemos cómo se expande, ¿no? Ujú. Sí, sí. Esto es una presentación en la línea en el Museo Cruz de Herrera. Efectivamente, en la sala Manolo Ales. Sí, lo conocí yo también, a Manolo Lés. Y aquí estamos en las pinturas expansivas, también en esa exposición, ¿no? Eso es como un paisaje castellano expandido y esa forma de brotar materia es como que el cuadro, digamos, el cuadro es tirado los paisajes es tirado el paisaje abstracto por sus lados y es como que sangrara materia, como si salieran borbotones de pintura. Otro, este casi poloquiano. Sí, este es muy... no se sabe si la mancha va al cuadro o el cuadro viene, o digamos la mancha, digamos... Corazón abstracto se titula brota del cuadro o al revés, Abstract ¿no? Hair, corazón Sí, abstracto. Exacto, sí. Y está hecho sobre la pared. Hay que decir que hay piezas que yo tengo que están hechas sobre la pared, piezas expansivas que están hechas sobre la pared, pero otras que van sobre el lienzo. Y esto es una foto en la que vamos a ver un detalle, ¿no? Esto es, sí, esta pieza se llama Oceans. Y ahí está el borde, el Sí, filo. y entonces ahí Está bien estamos pintado. viendo, que esta es una pieza que voy a exponer en el Esteban Vicente, es una de las piezas principales. Y aquí tenemos, en cambio, un ejemplo de una pintura expansiva, Pero más en calma. y más en calma, que parece un campo rozquiano también, pero donde las manchas ya están separadas completamente del cuadro. Y en mis últimas expansiones he agregado volumen a las expansiones. Y este es un ejemplo, pero pintadas sobre el lienzo. Digamos que juego con la superposición de volúmenes. Y, para terminar, Sí, porque estamos ya en la hora, sí, sí. pues has visto que hemos contenido, Sí, sí, parece las que cosas han contenido en la hora, y terminamos con la dedicación tuya a una fotografía abstracta, pero inspirada evidentemente en la naturaleza, en la cual estás con los mismos temas que están en tu pintura, las pinceladas celestes, como tú lo dices en esta foto, de Tasmania, en 2007. Es esa especie de fumarola que parece salir de un cuadro Este es impresionista. hermosísimo, reflejos en el mar de Tasmania, también en Australia. Muy rozquiano, pero en rozquiano fotografía. total. Y el cuadro digamos, Friedrichiano total, porque no También, están los dos caminantes, pero está hecho podría ser desde un barco, además, a pulso. podría ser Friedrich, podría ser Rothko, es decir, hay un paralelismo, pues sí. Y hay que darse cuenta aquí la importancia de la materia del agua, ¿no? La materia líquida, parece que está pintada, que es plumbia prácticamente, ¿no? Este también es muy Sí, hermoso. relacionado con el cuadro de Holder, ¿no? Lo de los cordones de nubes que habíamos visto Sí, al sí, sí, principio. Esto Y es la materia en acción, la Aquí- naturaleza en acción. Y prácticamente es el reflejo acuático del cielo, ¿no? Es una Sí, cielo reflejado sobre el río Gordon, de Gordon River en de Tasmania. Prácticamente es una pincelada que la propia naturaleza ha La hecho y que yo naturaleza capté, pinta, ¿no? porque yo realizo mis bocetos perdón. mentales a través de la fotografía, me sirven para hacer bocetos mentales. Y lo que pasa es que con el tiempo, como tú explicabas, ha dejado de ser la fotografía un lápiz auxiliar para convertirse en una obra en sí. Y esta es la obra más antipódica, y es la última que pongo, es en el glaciar Franz Joseph, en Nueva Zelanda, y estaba en la exposición del Cervantes con una caja de luz, ¿no? Exactamente, O sea, con una tenía caja luz de por luz. detrás, Sí, y en esta, bueno, aunque está en Nueva pues Zelanda, pero también podría ser... Pues fíjate, la propia naturaleza ha pintado esa escena que yo encontré bellísima y me pareció que era el momento de captar esa instantánea, ¿no? No, Sí, sí. Son prácticamente esas texturas, hay materia. Hay sublimidad, algo Sí, sublime, algo es grandioso, ¿no? Hay Es una algo- sublimación de la materia y hay esa especie de cortina de naturaleza que nos define un cuadro abstracto prácticamente. Pues nada, hasta aquí más o menos. O sea, hasta aquí hemos llegado, ahora son las preguntas, ¿no? ¿Preguntas? Encantado. Muchísimas gracias a los dos por ceñiros al tiempo, que ya la espero. Sí. Espero no habernos pasado en el rigor de la logística. No, pero hemos Lo entendido. agradecemos mucho, para nosotros ha sido un lujo poder asistir a esta conversación que seguramente nos ha acercado mucho al quehacer de Alberto Reguera, de la guía de lujo de... ¿Ahora? A ver, ahora. Sí. Bueno,
de la mano tan enriquecedora con este museo imaginario, ¿no?, que nos presenta Juan Manuel Bonet, que nos ha permitido, parafraseando el título de tu obra aquí en la exposición, que nuestro corazón y también nuestros espíritus hayan volado libres, ¿no?, viendo imágenes que creo que a todos nos han gustado mucho. Ahora es el momento de si alguno se ha quedado con una duda o una pregunta o una cuestión que quiera aprovechar, que tenemos aquí al artista en activo en estos salones de Palacio, que es un poco una rara avis, porque como saben nuestras colecciones tienen ese punto de histórico que hace que habitualmente los artistas con los que trabajamos pues no nos pueden contestar de primera mano y tampoco nos pueden llevar la contraria si metemos la pata en nuestras interpretaciones, ¿no? Así que, como esto sirve un poco de ventana al arte contemporáneo y el arte más cercano a nosotros en el tiempo, si aquí alguien del público tiene una pregunta, que sí, pues le paso la palabra. Gracias. Hola, buenas tardes. Realmente no es una pregunta, es un comentario que me apetece decir en público. Soy guía en la exposición temporal de arte contemporáneo y justo en la sala donde está su cuadro hacemos que los niños se conviertan en coleccionistas de obras de arte y tienen que elegir una obra. Y quería comentarle que la suya es de las más cotizadas. Pues eso da buenos augurios. Sí. Está bien. Muchas gracias. Los futuros coleccionistas. Sí, y sobre todo que es tan evocadora que hasta niños de 6 años van por él porque les decimos que qué sienten o por qué les ha gustado. Y la mayoría, hasta con 6 años les digo, el color les impresiona y casi todos, vamos, todos cuando ven naturaleza. Sí. O bosque, o agua, o... Claro, los elementos naturales, pues, sí. Pues son un halago. Muchas gracias. Sí, no, quería decírselo porque me ha parecido muy interesante y también preguntarle un poco sobre la técnica, porque muchas veces les comento, digo, ¿os habéis fijado en el título, corazones que vuelan libres? Y que se sale por los bordes la pintura y eso. Y sí que sabía que, porque miré su página web, que se salen de muchos de sus cuadros. Sí. Estos que estamos viendo se salen de... Pues sí, la técnica se hace yo lo hago a través de superposición de capas. Ese cuadro, concretamente, Corazones que vuelan libres, tiene unas capas rojizas, granates al principio, unos amarillos también, digamos, que dan ese tono de resplandores y habrá como unas 25 capas en ese cuadro. Esa acumulación de capas y raspados es un poco la técnica y, como muy bien ha explicado Juan Manuel Bonet, esa idea de action painting, de la acción pictórica, de lanzar la pintura, el pigmento, como hacían los expresionistas abstractos, y de ese manto de pigmento, en mi caso sembrar el pigmento y de crear esa capa final. Eso es una técnica un poco también heredada del grattage de Mas Ernst, por ejemplo, yo creo, y concretamente ese cuadro hubo trozos de materia que yo realicé fuera del cuadro y que luego incluí esas costras de color que luego incluí en la propia pieza, ¿no? Y los que se salen fuera de los que se pegan por la pared también, y eso luego, porque les digo, imaginaros qué hacen luego, se llevan la pared, ¿no? Bueno, sí. Bueno, la cuestión es que hay dos tipos de pinturas expansivas que yo hago. Unas pinturas expansivas se hacen sobre otro lienzo, y eso se puede mover, sobre un lienzo blanco, y otras sobre la propia pared, que hay muchos casos, por ejemplo... Es efímero, ¿no? Es efímero. Es efímero y a veces se queda. Por ejemplo, en Shanghái, en aquella fundación Seips, yo hice una cosa que se ha quedado allí y me ha ocurrido con cuadros, con exposiciones, como dice Juan Manuel, efímeras, que el mismo cuadro ha tenido diferentes vidas. Digamos que ha sufrido diferentes agresiones por mi parte, por decirlo de alguna forma, diferentes intervenciones pictóricas, y ha habido cuadros que sí, que hablando del tema efímero, pues han tenido varias vidas, concretamente este de las sombras del viento, que hemos dicho. Sí. Pues eso, darle las gracias porque pues nada, es uno de los preferidos, el mío también, reconozco, bueno, pues y darle las gracias en público, gracias. sobre todo. Pues nada, muy bien. ¿Qué tal?
La forma de titular, algunos son puramente informativos y otros son como más líricos. Y realmente me gustaría saber cómo titula, si busca o encuentra, y realmente si últimamente me parece que los títulos tienden mucho más a ser más informativos del lugar a que se refieren, sobre todo en la fotografía. Claro, es que hay como diferentes tipos de títulos, ¿no? Hay unos tipos de títulos que hacen lugar, que hacen referencia a las sensaciones, eso estaría más relacionado con la vivencia interna, con el paisaje interior, más relacionados con la abstracción lírica. Hay otros tipos de títulos que hacen referencia al sitio específico sobre el cual yo he hecho esa serie, y hay un tercer grupo de títulos que hacen referencia a la técnica, ¿no? Texturas con espacio, por ejemplo, y que efectivamente un poco aclaran por dónde van los tiros respecto a la materia y la importancia que tiene la materia. Gracias por hacernos llegar la voz de las futuras generaciones, que ya veo que gracias a las intervenciones de nuestras monitoras, de estas actividades estupendas que programan y que llevan a cabo, acercan lo mejor del arte contemporáneo a los niños con éxito, porque ya veo que saben apreciar la obra de Alberto Reguera, así que muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Y gracias a vosotros. Muy bien.